En los tiempos que estamos viviendo, hay nombres que se han convertido en paradigmas. Uno de ellos es el nombre de Fátima. Considero que ninguna persona en México está ignorante de lo que este nombre significa. Muchos de nosotros nos conmovimos, incluso tal vez hasta las lágrimas, al conocer la historia de esta pequeña de tan solo 7 años que a esa edad terminó su vida. No voy a referirme en este momento a los acontecimientos de los que ella fue víctima, pero sí quisiera unir mi voz a la de muchas otras personas que cuestionan los acontecimientos sucedidos. ¿Por qué una niña tan inocente de tan solo 7 años tuvo que sufrir lo que esta pequeña sufrió? ¿Cómo es posible que exista tanta maldad en el corazón del ser humano? ¿Cómo los seres humanos podemos llegar a estar tan atrofiados que exista placer en actos de barbarie y de sadismo como los cometidos en esta niña? ¿Por qué la mujer que se la llevó no se detuvo al pensar en las propias hijas que ella tenía y que podrían llegar a ser víctimas de cosas similares al haber sembrado ella como madre una muy mala semilla? ¿De qué está lleno un corazón para llegar a cometer un crimen tan bestial? La tía de Fátima gritó las siguientes palabras poco después de saber que su sobrina había sido torturada y asesinada. Ella dijo: a Fátima no la vamos a olvidar. Fátima tiene que ser un nombre que se recuerde, porque vivimos en un país de desaparecidos, de desigualdad, de gente que no le importa que sea una más. Lo cierto es que lamentablemente el caso de Fátima no es un caso excepcional en nuestro país. Las situaciones son tan repetidas de eventos similares. Solamente en esta misma semana supimos del caso de una bebé de 11 meses de edad, a quien su padre, un hombre de 17 años, violó y luego asesinó. Es complicado entender lo que puede estar detrás de un corazón que hace esto. Conocimos también el caso de una pequeña en Coahuila, en Saltillo, el nombre Carol Naomi, 5 meses de edad esta pequeña. Los padres, la madre en particular, había denunciado que su niña había sido sustraída, que la habían secuestrado. Y poco después el cuerpo de esta pequeña de 5 meses de edad apareció en una bolsa, habiendo fallecido ella. Pero con cámaras se encontró que quien había depositado el cuerpo había sido la madre. Ahora ella está siendo juzgada, se le puso un brazalete para evitar que ella salga, mientras se esclarecen los hechos. Finalmente, ¿qué había detrás de esto? El martes, en el estado de Puebla, se encontró
el cadáver de una muchachita de 14 años que dentro de su casa había sido torturada, había sido afectada y finalmente la habían matado. Estoy hablando solamente de la última semana. Mire, las cifras que aporta la Red de Derechos de la Infancia en México nos dice que al menos 3 niños cada día son asesinados en México de manera violenta. 3 niños cada día. ¿Podemos asimilar esto? 3 niños. La cifra exacta es 3.6 en cuanto al promedio. 3 niños cada día son asesinados en nuestro país por causa de la violencia. El término feminicidio, que está tan cuestionado, pero no deja de ser un término que se usa para describir que una mujer muere por causa de ser mujer. Menciona que de cada 10 feminicidios, de cada 10 mujeres que mueren por ser mujeres, una es una adolescente o una niña. Fíjese, las cifras aportan que cada día hay 7 niños o niñas desaparecidos. 7. Es una locura. Cuando estaba reflexionando sobre estos acontecimientos, uno encuentra trabajo para hallar un calificativo que describa estos hechos. ¿Qué adjetivo usted usaría que considere que es el más apropiado para describir lo que acabo de relatar? ¿Espeluznante? ¿Terrorífico? ¿Patético? ¿Escalofriante? ¿Inhumano? ¿Diabólico? Mire, no importa el adjetivo que elijamos, queda corto para describir la realidad contemporánea que estamos viviendo. Quiero ocupar los siguientes minutos que restan a lo que es el mensaje de esta mañana para tratar de responder a la pregunta: ¿qué dice Dios en su palabra en cuanto a la situación que nuestro país atraviesa concretamente en el área que acabo de mencionar? Finalmente hay una serie de complejos problemas que tenemos, que por supuesto no tendríamos la oportunidad de hablar, pero me quiero referir concretamente a lo citado. Hay 3 verdades que las Escrituras nos presentan y a las que quiero aludir en esta mañana. En primer lugar, la primera verdad, y es que la muerte dramática de los niños refleja el nivel de descomposición moral y espiritual de la nación. Este tipo de sucesos terroríficos son simplemente una muestra de cómo estamos. Esto es la realidad. Y yo le voy a pedir que tenga a la mano su Biblia, porque vamos a estar leyendo en ella. Hay diferentes pasajes a los que voy a estar aludiendo. Y quiero comenzar con el Salmo 137. Los versículos 8 y 9, los últimos de este salmo, dicen así: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Nos cuesta trabajo imaginar que alguien hubiera escrito en la Biblia este tipo de palabras y llamar dichosa a una persona que tome niños y los estrelle. Pero quienes escribieron el Salmo 137 fueron personas deportadas,
y personas que sufrieron en la deportación una serie de excesos. Estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo, el año 586, los babilonios entran a Jerusalén, la sitian, la toman, la queman el templo, y fue tan extrema la violencia que Israel sufrió que quedó plasmado en este versículo una de las atrocidades que ellos vivieron. Los hijos de ellos, los pequeños, fueron estrellados contra la peña. Ellos, al no olvidar, una de las cosas que es muy insistente la Escritura en cuanto al pueblo de Israel es la memoria. Tenemos aquí el Museo de Memoria. El pueblo de Israel tiene memoria. Entonces quedó registrado este hecho y dice: bienaventurado el que haga lo que tú nos hiciste. Por supuesto que esta situación que vivió el pueblo de Israel fue una situación extrema, pero que solamente muestra lo extremo del nivel en el que estaban, que llegaron a vivir eso. Es decir, nadie de la noche a la mañana llega a tener una situación tan extrema como esta. Fue un proceso. Nadie se vuelve malo de la noche a la mañana. Hay cosas que hoy tú haces que nunca pensaste hace 2 años que harías. Es un proceso, y no siempre el proceso es ascendente. A veces hay un proceso de degeneración, y el pueblo de Israel lo vivió. Ahora, vea conmigo lo que el capítulo 28 de Deuteronomio, en la parte no bonita, porque usted recuerda que Deuteronomio 28 está dividido en 2 porciones, la parte de las bendiciones y la otra, así que voy a referirme a la otra. Deuteronomio 28, por favor. En los versículos 54 al 57 leemos lo siguiente: el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haber quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Diga conmigo: profecía. Moisés, que vivió 1500 años antes de Jesús, cuando todavía el pueblo de Israel no entraba. De hecho, son palabras que el Señor le da a Moisés cuando va a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que todavía no entra, están por entrar, están en el límite. Y viene la revelación de Dios a Moisés, y Moisés comunica esto y le dice: esto es lo que va a pasar. Va a llegar un día en el que tu situación moral y espiritual va a ser tan mala que se va a reflejar en tus niños, y tus niños van a ser comidos por ti. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Ahora, note lo siguiente: no está diciendo que Dios quisiera eso, está prediciendo que va a suceder. No es que Dios lo determinara, es que Dios lo vio. La profecía tiene que ver con la percepción de cosas, de eventos, de situaciones antes de que éstas acontezcan.
Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel llegaría a tal extremo? Vea conmigo en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, el versículo 20. El versículo 20 responde la pregunta. Dice: y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Viene lo que a continuación yo subrayé: por las cuales me habrás dejado. Diga conmigo, el problema fue dejar a Dios. Se enfoca la desobediencia, pero no es la desobediencia en su origen. El origen de todo es dejar a Dios. Mire, nunca será igual un corazón que camina con Dios a un corazón que dejó de caminar con Dios. No puede ser igual. Por supuesto que un corazón que dejó de caminar con Dios tiene reminiscencias, pero ya no tiene la vida que tenía. Tiene recuerdos, pero ya no tiene la vida que tenía. Ahora, ¿qué tan terrible es dejar a Dios? Vea conmigo, por favor, Jeremías. Vaya al libro de Jeremías y localice el capítulo 2. Jeremías 2, el versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. El corazón de Jeremías como profeta pudo discernir cómo estaba viviendo en tiempos en los que el cumplimiento de la profecía de Moisés está a punto de suceder. O sea, Jeremías vive en el tiempo de la deportación, en el tiempo del cumplimiento de esa profecía. Entonces, cuando escribe esto está en poco tiempo para que la profecía se cumpla, y lo que está diciendo Jeremías es: a ver, entiende cuán malo y amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Dios no te va a dejar nunca. No lo dejes tú. Fíjese que es increíble, es impresionante. ¿Sabe que lo que aleja a más personas de Dios no es la pobreza, sino la prosperidad? Sí. Es impresionante. Sí. Déjeme decirlo otra vez. Lo que aleja a más personas de Dios no es la pobreza, es la prosperidad. Es impresionante. Véalo en la Biblia, yo lo veo todo el tiempo. Es una realidad. Déjame decirte algo: cuando Dios te prospere, no te olvides de Él. Cuando Dios te exalte, no te olvides de Él. Cuando tengas el anhelo de aquello que tú querías, no te olvides de Él. Cuando las profecías que se han dicho sobre ti se cumplan y puedas ver superadas tus carencias, no te olvides de Él.
¿Se cumplió lo que el Señor dijo? Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes capítulo 6, los versículos 28 y 29 relatan lo siguiente. Segundo de Reyes 6, 28 y 29. Y le dijo el rey, era Joram, el hijo de Acab, el que era rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. ¿Se da cuenta del cumplimiento? Ahora, ¿quién dijo, mira cuán malo y amargo es haber dejado al Señor tu Dios? ¿Quién lo escribió? Jeremías. Además del libro de Jeremías, ¿qué otro libro escribió él? Lamentaciones. Vaya a Lamentaciones, por favor. Después de Jeremías se encuentra Lamentaciones, capítulo 4. Ahora sí les puse a leer Biblia, qué bueno que la trajeron. Lamentaciones 4, el versículo 10 dice, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Cómo se puede llegar a tal situación que una mujer haga actos de canibalismo? O sea, ¿cómo puede darse eso? Bueno, lo que hoy vivimos es un deterioro que es similar a este tiempo que la Biblia presenta. ¿Cuál es el origen? Familia, el origen no es la pobreza. El origen es dejar a Dios. Hay quienes culpan a la ignorancia. Familia, el origen no es la ignorancia. El origen es dejar a Dios. Hay quienes culpan al gobierno. El origen del problema no es el gobierno. El problema es dejar a Dios. Mire, no es que Dios nos castigue por dejarlo, es más bien que dejar al Señor nos expone a todo lo malo del mundo y a todo lo malo que el enemigo haga. ¿Me comunico? No es que Dios dice, me dejaste, va mi venganza. No, el dejar a Dios no representa para Él una forma de desquite, sino es que nos salimos de su rango, nos salimos de su cuidado, de su cobertura. Debe entenderse claro esto. Cuando no se tiene a Dios, el corazón se llena de tiniebla y de oscuridad. Cuando no se tiene a Dios, el enemigo se encarga de llenar la casa que estaba vacía. Cuando no se tiene a Dios, la conducta y el comportamiento muestran dureza, falta de misericordia y hostilidad hacia la gente que nos rodea. Cuando no se tiene a Dios, los ídolos reemplazan al Dios verdadero. Cuando no se tiene a Dios, no hay situación que uno pueda llegar a justificar de lo terrible que puede hasta llegar a ser. Cuando no se tiene a Dios,
Él no tiene ninguna responsabilidad del deterioro moral resultante, porque fuimos nosotros quienes decidimos expulsarlo de nuestra vida. Cuando no se tiene a Dios, será la maldición y no la bendición la que nos persiga y la que nos alcance. Y con todo el corazón yo digo, el Señor nos libre de esto. ¿Usted tiene a Dios? ¿Lo valora? No lo deje, no lo deje, no lo deje nunca, nunca, nunca. Segunda verdad, ningún esfuerzo por cuidar a los hijos es demasiado si prevenimos con ello tragedias. Mire, posiblemente no hay amor humano más grande que el amor de los padres para con los hijos. Hasta las esposas se olvidan del esposo cuando nace el hijo. O sea, el amor a los hijos cautiva. Vea usted en la calle cuando tenga la oportunidad, si van dos papás con dos hijos, casi ellos ni se comunican, el centro son los hijos. Toda la atención la tienen los hijos. Es muy difícil pensar en dejar de amar a un hijo. Aunque la situación es extrema, la Biblia dice que una de las características de los últimos tiempos es la falta de amor natural, la falta de amor entre padres e hijos. Cuando estaba escribiendo esto, pensé en la siguiente frase: el nivel mayor de deterioro de una sociedad se ve en el trato que tenga para con sus niños. Otra vez, el nivel mayor de deterioro en una sociedad se ve en el trato que tenga para con sus niños. Y luego me puse a buscar y encontré que Nelson Mandela, quien fue presidente en Sudáfrica, dijo lo siguiente: no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Es decir, el trato que se le da a los niños muestra el alma. La manera como la sociedad trata a los niños muestra el alma de la sociedad. Hay una revelación en el trato que se tiene para con los niños. Al considerar lo que estamos viviendo, yo me pregunto, ¿cómo está el alma de México? Nuestra actualidad muestra el terrible nivel de deterioro integral en el que estamos. Pero lo que está sucediendo particularmente hacia la infancia muestra un grado de descomposición no solo social, sino particularmente familiar en el que nos encontramos. Es decir, critiquemos a la sociedad, no nos sirve de nada. Mejor analicémonos como familias, porque puede ser que en alguna medida estemos contribuyendo al problema o al deterioro del que se está hablando. Gandhi, el independentista indio, que colaboró para que la India de manera pacífica se independizara de Gran Bretaña, dijo lo siguiente: no hay escuela igual a un hogar decente y no hay maestro igual a un padre virtuoso. Lo que sucede es que uno enfoca hacia afuera la responsabilidad para no sentirnos mal. ¿Quién es responsable? La escuela, el gobierno, la sociedad, el vecino, pero nosotros no. Y al estar culpando a todos, nos justificamos y buscamos sentirnos lo más cómodos posibles. Tal vez uno de los peores lenguajes
que los padres pudiéramos usar sin hablar es el abandono. Y no es posible que una madre todos los días deje a sus hijos con sus abuelos para que se los cuiden. Ok, no quiero aquí que nadie piense que estoy hablándole a alguien. No estoy hablándole a nadie, por favor. Es algo que al estar reflexionando está en mi corazón y quiero decirlo. No es posible que una madre todos los días, ¿sí? Porque está bien una situación excepcional, pero todos los días deje a su hijo, a su hija o a sus hijos con los abuelos para que los cuiden. No es para que los cuiden, es porque te estorban. Y si te estorban, no debiste haberlos tenido. Y si los tuviste, tienes que hacerte cargo de ellos. Los abuelos no los tuvieron, los tuviste tú. Déjeme decirlo de una manera muy sencilla. Tus hijos deben estar pegados a ti. Particularmente cuando son pequeños. Pegados, literalmente pegados. Uno todo el tiempo ve videos de animales que en familia van y todos pegados a la madre o al padre, todos pegados. ¿Y cómo es posible que en la naturaleza humana las madres o los padres veamos a los hijos como cargas, como algo que necesitamos sacudirnos? Bendito sea Dios, los abuelos, está padrísimo que ocasionalmente ayuden. Pero no es posible que ellos sean los que se hagan cargo de tus hijos que tú has tenido. ¿Qué pasa cuando un hombre abandona a la madre, a la esposa, a la compañera, a la pareja? Pues es que tú tuviste el hijo. ¿Y tú qué? ¿Tuviste alguna contribución? Y si fue así, no seas desnaturalizado. Además de que haces tu fechoría, abandonas a la mujer y a tu hijo o a tus hijos. Yo espero que alguien esté escuchando esto, que le toque el corazón. Porque la descomposición en la sociedad no se da en la sociedad, se da en el seno de la familia. Y tiene que ver con decisiones que uno toma. Si los engendraste, hazte responsable. No, si el año pasado les di una vuelta. Están bien allá con su mamá. Hay dos palabras que creo que se usan para describir esto. Dicen que se dice poco hombre, parece, ¿verdad? A veces uno necesita, déjame decirlo de una manera que me parece importante. Mira, ¿quieres comunicar amor a tus hijos? Haz a un lado todo y dedícales tiempo. No es el último celular, la última tableta, el último juego. No. Haz a un lado todo y dedícales tiempo. Ese es el lenguaje más nítido de amor. Tiempo. Porque lo que los hijos requieren es tiempo. Y lo que uno no quiere es dar es eso. Precisamente. Dostoyevsky, este escritor ruso del siglo XIX, decía que el alma se cura cuando pasamos tiempo con los niños. Qué bonito. Creo que algunos necesitamos pasar más tiempo con niños. Porque a veces uno puede pensar que a los niños les hace bien que estemos con ellos. No sé si les haga bien, pero a nosotros nos hace bien estar con niños. Es una bendición, es una bendición. Por supuesto que los propios, pero a veces uno puede tener la expresión del amor de Dios para albergar a otros.
Familia, en este año cumplimos 34 años en esta iglesia. No sabe todos los niños que han pasado por aquí. 34 años. He visto desde recién nacidos crecer, convertirse en hombres, en mujeres. Y cada vez que estoy aquí, yo tengo un gran privilegio al bendecir a los hijos, al bendecir a los niños. El abrazarles, el declarar bendiciones, porque yo sé que esos niños van a crecer, van a desarrollarse y van a ser personas magníficas. Y cada oportunidad que tengo me acerco a ellos. Ya muchos han crecido. Hay algunos. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí niños? Niños, levanta la mano. Niños, ok. Varios de ustedes eran niños. No, tú no llegaste ni niña, tú llegaste invisible. Acabo de cumplir 18 años, mi niña hermosa. Felicidades, mi hija hermosa. No, ella llegó cuando Ramón y Rocío eran novios. Aquí los casé. Y luego ya llegó Maetsi. Pero el ver esa vida incipiente es una belleza y es un tesoro que uno valora intensamente. Y creo que debemos tener más contacto con esos tesoros. Un escritor contemporáneo dice: tener hijos no lo convierte a uno en padre de la misma manera que tener un piano no lo convierte a uno en pianista. Por supuesto, es necesario desarrollar carácter, es necesario desarrollar hábitos, es necesario crecer como seres humanos. Pienso que hay algunos obstáculos que los padres necesitamos superar para llegar a hacer lo que los hijos nuestros necesitan. En primer lugar, necesitamos superar el egoísmo. Mire, es muy difícil que los hijos quieran estar con padres viejos que cuando los padres eran jóvenes no querían estar con sus hijos. Claro. Review play. Es muy difícil que los hijos quieran estar con padres viejos que cuando los padres eran jóvenes no querían estar con ellos. Hay personas mayores que claman por compañía, ok, y la necesitan y está bien que se las demos. Y solo Dios sabe la vida de cada quien, ¿verdad? Pero uno debe de pensar, estoy invirtiendo en mis niños tiempo para que cuando ellos crezcan, las memorias que tengan les permitan recordar que invertí tiempo y vida y cuidado, y cuando ya no tenga yo la capacidad de moverme de forma independiente, ellos puedan regalarme su amor, su cariño y posiblemente tiempo también. Diga conmigo, amor es igual a tiempo. Sí. Segundo, incomprensión. Nunca vamos a entender cabalmente a otras personas, pues si no nos entendemos ni a nosotros, con mucha frecuencia vamos a entender a otros. Pero creo que sí debemos esforzarnos por comprender mejor a nuestros hijos. Hay una frase que se acredita a Einstein y que dice: todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su incapacidad de treparse a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es inútil. Mira, el que tu hijo no sea flamante en matemáticas, no pasa nada. No pasa nada. Tus hijos tienen habilidades, características especiales, talentos, descúbrelas, potencialízalas, habla de ellas. Yo sé que alguno que otro es extraño y es muy bueno en matemáticas. Hay una que otra, ok, está bien. Bendice a Dios por ese desarrollo del hemisferio que te permite esto. Pero finalmente, ¿qué es lo que está de fondo? El que todos los seres humanos somos diferentes, y no porque alguien no sea brillante en un área, no es capaz.
Es diferente, ok, reconoce lo bueno que hay en él o en ella, porque tiene algo especial. Al mismo Einstein lo desacreditaron en su tiempo, diciendo que no iba a lograr nada en la vida. Reconozcamos las fortalezas que otros tienen. Y número 3, falta de involucramiento. Uno tiene la necesidad de involucrarse con los hijos. Mire, hay padres que no saben la fecha del cumpleaños de sus hijos. Y ya los puse a pensar algunos. Hay padres que no saben el grado escolar que sus hijos están cursando. Está en la escuela. ¿En qué grado? Está en la escuela. Hay padres que no conocen los nombres de los amigos de sus hijos. ¿Qué es lo que está de fondo? Uno no se involucra. No se involucra. Y si uno no se involucra, difícilmente podemos advertir problemas que pueden desarrollarse en tragedias. Uno tiene que estar con ellos. Tiene que escucharlos. Tiene que apagar la televisión, la computadora, el estéreo, quitar el celular y mirarlos y escucharlos. En esta semana se viralizó un video de un niño a quien la madre lo filmó por bullying. En Australia pasó esto. Resulta que el niño sufre de enanismo y el niño estaba llorando y mencionó que quería morirse. Él dijo, quiero que alguien me mate. Entonces, este niño fue grabado por la mamá y la mamá con lágrimas filmó el momento en el que el hijo decidió ir a la escuela y en la escuela lo bullearon, pues porque es un enanito, y esta característica, pues entre los niños fue terrible, lo afectaron y él dijo, me quiero morir. Entonces la mamá lo filma y ella con dolor dice, no puedo permitir que esto siga pasando. Cada vez que mi hijo sufra bullying lo voy a volver a subir para que la gente se percate de esto. ¿Qué es lo que hizo la madre? Estar con el hijo. Grabó el evento. El evento se viralizó y llegó a todas partes. Hasta ayer que chequé había tenido 20 millones de visitas el video. Y dentro de las muchas personalidades que respondieron a esto, uno de ellos fue el actor de Wolverine, Jackman, por eso dije Jackman, ¿verdad? Es que uno no es de Australia. Y le abrieron una cuenta para llevarlo a Disneylandia, nada más se juntaron $200,000. Un equipo de rugby lo invitó para que fuera con ellos. La situación de este niño cambió diametralmente. Pero ¿qué estamos hablando? De involucramiento. ¿Estás sufriendo, hijo? No estás solo, yo estoy contigo. ¿Estás pasando malos momentos? No estás solo, yo estoy contigo. No, ay, mamá, papá, me duele. Ay, no estés molestando, yo estoy acá en mi... O sea, no se puede. Se da cuenta cómo el problema de la descomposición no tiene que ver con una sociedad, no tiene que ver con asesinos, tiene que ver con nosotros, con que uno haga ajustes necesariamente. Yo sí creo que en la medida que uno da tiempo a los niños y tiempo de calidad, está aportando la mayor riqueza y evitando las mayores tragedias. ¿Alguien lo cree conmigo? Amén. Qué bueno, amén. Tercera verdad. Los infanticidios frecuentemente se dan en un contexto previo al mover de Dios. Esto que me mostró el Señor, quiero decirlo con mucho cuidado, pero que tiene todo el sustento bíblico y histórico, tiene todo el sustento bíblico y histórico. Una vez más, los infanticidios se dan
frecuentemente en un mover previo al mover de Dios. Es algo que antecede al mover de Dios. Por ejemplo, en la Biblia tenemos 2 infanticidios que son los más característicos. Uno en el tiempo de Moisés. Usted recuerda que el faraón determinó: todos los niños hebreos que nacieran debían morir. Y los papás de Moisés, Amram y Jocabed, la Biblia dice que tuvieron fe porque le vieron niño hermoso y no lo mataron. Lo retuvieron hasta que finalmente lo colocaron en una cajita, en un cesto calafateado por brea, lo pusieron en el río Nilo y dijo, pues a ver qué pasa. Usted sabe, la hija de Faraón lo encontró, lo salvó, lo prohijó y bueno, llegó a ser quien fue. Pero lo que está de por medio es la muerte de los niños. Fue un infanticidio. Muchos niños fueron muertos. Ok, ¿de qué estamos hablando? De que el infanticidio fue previo a la liberación de Israel de Egipto. Segundo caso bíblico, Mateo 2, cuando nuestro Señor Jesucristo había nacido y el rey Herodes había sido burlado por los magos que regresaron por otro lugar a su tierra, y la Biblia dice que él mandó que todos los niños menores de 2 años los mataran. O sea, ¡qué locura! Pero Dios había hablado a José, el esposo de María, en sueños, y le había dicho que se fuera a Egipto. Ya no estaban ahí. Pero fue una locura, muerte de niños. ¿Y esto qué antecedió? Al mayor beneficio de la historia, la muerte de Jesús. Para que a través de su muerte logremos todos la salvación. Mire, yo sí creo que cuando existe un ataque contra los niños, hay alguien que está detrás del ataque. Y creo que lo que estamos viviendo con las leyes proabortistas, a lo mejor recuerdan ustedes que en julio del año antepasado, cuando hablamos de las elecciones, el domingo que fue la elección, comentábamos que seguramente iba a ganar. ¿Quién ganó? Y que no tenía él una postura muy determinada en cuanto a estas cuestiones del aborto. Pues él no, pero el partido sí es de izquierda. Y ha hecho estragos terribles, terribles. Mire, Donald Trump es la persona más antipática para los mexicanos. Pero es un hombre que Dios ha usado de una manera impresionante. A pesar de lo antipático que es. Impresionante. Se plantó contra los proabortistas. El único presidente que ha hecho una marcha a favor de la vida. Cerró las clínicas. Dejó de apoyar a los que abortan. Está en contra del movimiento lésbico, LGTB, todos los, homosexual. En la Unión Americana no está a favor y no está de ninguna manera respaldando. O sea, aunque es antipático, el hombre es un hombre que Dios lo ha movido. Todos los días hay oración en la Casa Blanca. El hombre fue el que promovió que Jerusalén fuera la capital en Israel, que lo reconociera, no que lo promovió, lo reconoció. Entonces, el hombre ha sido movido por Dios. Y aquí necesitamos que nuestro presidente tenga una postura más definida. Porque lo que está de fondo, lamentablemente, es que muchos niños mueren. ¿Qué hay ahí? Yo veo una sola cosa: el terror que el diablo tiene. ¿Por qué? Porque hay personas que dentro de esta sociedad mexicana van a nacer y van a hacerle la guerra al diablo. Yo espero que alguien me esté escuchando. En medio de este ataque en contra de los niños está la mente del enemigo para evitar que nazcan personas que lleguen a ser
claves en la historia de México. Y yo creo que lo vamos a ver. Mire, uno de los lugares más tristes que he visitado ha sido el Museo del Holocausto en Jerusalén. Todos los museos del Holocausto son tristes, pero en Jerusalén en particular, el Museo del Holocausto tiene diferentes salas, y una de ellas, que al estar preparando esto recordé, alberga cientos de zapatitos de los niños que murieron durante el Holocausto. Muy interesante que los judíos prefieren que no se use la palabra holocausto. Ellos utilizan, déjeme ver si encuentro la catástrofe. Los judíos dicen no se le llama holocausto porque el holocausto es una ofrenda a Dios. Entonces no fue una ofrenda a Dios, lo que se vivió fue una masacre. Entonces ellos hablan de la catástrofe durante el tiempo de Hitler, no del holocausto. Bueno, finalmente es un término. Lo que está de fondo es esto, que muchos niños murieron. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que de esa herencia, de esa genética, habrían de surgir niños y luego hombres y mujeres que habrían de hacer bien a la humanidad. Mire, déjeme, le comento algo. Usted lo puede checar en cualquier página, casi en internet. Déjeme comentar algunas cosas. Por ejemplo, ¿sabe usted que Israel, que tiene 70 años de haber sido reconocido como nación, es líder en ciencia a nivel mundial? El teléfono móvil Motorola se creó, se inventó en Israel. La tecnología Pentium fue en Israel. Dios mío, aquí hay tantos detalles, pero déjeme ver algo más. En Israel es donde hay el más alto promedio de universitarios por habitantes del mundo. Israel tiene el porcentaje más alto de computadoras de hogar por habitante del mundo. Israel tiene la más alta concentración de compañías de alta tecnología en el mundo. Tiene el mayor número de compañías de Nasdaq aún que Nueva York. El 24% de la fuerza laboral israelí tiene título universitario. Israel tiene el tercer puesto mundial en empresarios y el más alto entre mujeres de más de 50 años. Israel es el segundo país del mundo en lectura de libros por habitante. Israel es el país que tiene más museos por habitante del mundo. Ahora, los logros de Israel están encontrando la cura del cáncer, están encontrando la cura del Alzheimer. Todo el tiempo están investigando y aportando. ¿Qué es lo que el enemigo intentó? Acabar con gente que habría de bendecir al mundo. Es lo mismo. Yo veo detrás de este afán de matar niños al diablo, que quiere afectar, que quiere limitar que surjan personas extraordinarias. Pero yo le digo en fe, no lo va a lograr. El Señor va a cumplir su propósito y vamos a ser testigos de un levantamiento de personas extraordinarias. Quiero que esté de pie, por favor. Quiero terminar haciendo algunas oraciones. Y la primera oración que quiero hacer es por los papás que tienen hijos pequeños, hijos menores de 12 años. Quiero tener un tiempo para orar con ustedes y pedir a Dios su ayuda, su gracia, su sabiduría. Pero también quiero, junto con ustedes que son papás de niños, pedir al Señor que guarde a los pequeños, los proteja y los libre. Así que todos los que son papás de niños menores de 12 años, aquí al frente, por favor.
yo quiero orar por usted, pero quiero que primero usted ore por usted. Y ore por el privilegio que Dios le ha dado de ser madre o padre. Y ore por ese regalo excepcional que Dios puso en sus manos. Ore en esta mañana pidiendo a Dios: bendice a mi hija, a mi hijo, a mis hijos, y dame la gracia de ser el padre que ellos necesitan. Hable con el Señor y dígale: Señor, ayúdame a no maltratar a mi hijo, a mi hija o a mis hijos, a ser sabio, a no gritarles. Ayúdame a ser adecuado en lo que mi boca habla. Ayúdame a incentivarlos, a motivarlos. Extienda usted las manos sobre estos padres que están aquí al frente y vamos a orar por ellos. Vamos a pedir que el Señor guarde a sus hijos. Padre, en tus manos están los pequeños hijos de estos hermanos nuestros. En esta mañana oramos por ellos, pedimos por cada uno de estos tesoros espectaculares que son estos hijos. Pedimos que los guardes, que los protejas, que los libres del mal, que extiendas tu mano sobre estas princesas hermosas que tú les has dado por hijas y las protejas en medio de la calle, en medio del terror que se vive. Líbrales del mal. Guarda a los jovencitos, a los niños, a los bebés, a estos niños excepcionales, bellos, lindos, especiales. Guárdalos, guárdalos, guárdalos. Y ayuda a estos papás para que despierten. Si están dormidos, que despierten, Señor. Padre, los niños no siempre son niños. Es una etapa que vuela. Danos la gracia de ser padres atinados y estar con ellos y dedicarles el tiempo que necesitan. En el nombre de Jesús, usted quédese aquí. Pero tal vez hay algunos abuelos que quieren estar aquí al frente y pedir a Dios por sus nietos, pero pedir a Dios también por sus propios hijos, que Dios les dé sabiduría. Hay algunos aquí que pueden decir: Señor, ayuda a mis nietos. Yo no sé qué le pasa a mi hijo, no sé qué le pasa a mi hija, pero guárdalos, protégelos, líbralos. Abra su boca. Padre, en tu mano están estos abuelos. Los bendecimos en tu nombre. Guárdalos, protégelos, pero permite que sus nietos sean guardados por ti. Que tu mano se extienda hacia estos pequeños. Dios, en el nombre de Jesús, haz bien a estos pequeños, haz bien. Ahora vamos a unirnos todos a pedir por los niños de México. Señor, te creemos, porque en medio de esta sociedad corrompida, tú vas a levantar niños excepcionales, tocados por ti. Y el enemigo teme eso, y por eso ha estado acabando con tantos niños aún desde antes de nacer. Oramos porque extiendas tu mano y detengas este infanticidio en México. En el nombre de Jesús, promueve la vida. Ayuda milagrosamente, así como ayudaste a Amram y a Jocabed para que Moisés sobreviviera. Ayuda a los padres para que sus hijos sobrevivan. Y te creemos por niños, no solamente que aportarán al crecer en las áreas de ciencia y tecnología, pero particularmente en el conocimiento tuyo. Padre, lo oramos y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús.